Putin ya habla del final. El Kremlin empieza a preparar el terreno para negociar con Zelensky. Vladimir Putin acaba de lanzar uno de los mensajes más llamativos de los últimos meses sobre la guerra en Ucrania. El dictador ruso ha asegurado públicamente que estaría dispuesto a reunirse personalmente con Volodymyr Zelensky, aunque bajo sus propias condiciones. Y lo más importante no es solo la posible reunión, lo realmente llamativo es que Putin ya habla abiertamente de que la guerra se acerca a su fin. Las declaraciones llegaron durante una rueda de prensa celebrada esta pasada noche del 9 de mayo. Allí el dictador ruso afirmó que nunca se ha negado a mantener un encuentro con Zelensky y que incluso podría celebrarse en un tercer país. Pero inmediatamente puso límites muy claros. Según Putin, esa reunión solo tendría sentido cuando ya existan acuerdos definitivos prácticamente cerrados sobre un tratado de paz. Es decir, Moscú quiere que cualquier encuentro sirva únicamente para firmar el resultado final del conflicto. Y esto ha generado muchísimas interpretaciones, porque durante años el Kremlin evitó incluso reconocer la legitimidad política de Zelensky. Moscú llegó a cuestionar públicamente al gobierno ucraniano mientras insistía en que la guerra seguiría hasta alcanzar todos sus objetivos militares. Sin embargo, ahora el tono empieza a cambiar. Putin ya no habla únicamente de ofensivas, presión militar o resistencia histórica. Ahora habla de reuniones, tratados de paz y final de la guerra. Y eso no parece casualidad, porque la situación para Rusia sigue siendo extremadamente complicada. El ejército ruso continúa sufriendo grandes pérdidas en el frente, mientras Ucrania mantiene la presión militar y diplomática con apoyo occidental. Además, Moscú empieza a enfrentarse a otro problema muy serio, el desgaste político de una guerra que se ha alargado muchísimo más de lo previsto. Recordemos algo importante. Cuando Rusia lanzó la invasión a gran escala en el 2022, el Kremlin esperaba una campaña rápida. Pero más de 4 años después, Ucrania sigue resistiendo. Rusia continúa atrapada en una guerra de desgaste y las sanciones occidentales siguen afectando duramente a la economía rusa. Por eso muchos analistas creen que Putin intenta ahora abrir desesperadamente la puerta a una posible salida negociada, sin reconocer públicamente debilidad, y ahí entra la estrategia del Kremlin. Putin intenta proyectar la imagen de que Rusia sigue teniendo el control total del proceso. Por eso insiste en que cualquier reunión con Zelensky solo ocurrirá cuando todo esté prácticamente decidido de antemano. Es una forma de evitar una imagen de urgencia o desesperación, pero aún así el simple hecho de hablar abiertamente de encuentros directos ya representa un cambio importante en el discurso ruso, y Putin claramente muestra su desesperación. Porque durante mucho tiempo Moscú apostó por una narrativa completamente distinta, desgaste total de Ucrania, presión militar constante y ausencia de concesiones. Ahora el mensaje parece otro. Podemos reunirnos, el conflicto se acerca a su fin, podemos firmar un acuerdo, y eso llega precisamente en un momento donde el Kremlin necesita mostrar alguna perspectiva de salida. Especialmente porque sobre el terreno la situación sigue siendo muy dura para ambos bandos, pero Rusia tampoco logra una victoria decisiva. Mientras tanto, Ucrania mantiene una posición mucho más cautelosa. Kiev sigue desconfiando profundamente de cualquier iniciativa rusa y considera que Moscú utiliza frecuentemente las negociaciones para ganar tiempo o mejorar posiciones políticas. Por eso el mandatario ucraniano insiste en mantener la presión internacional sobre Rusia mientras continúa reforzando sus capacidades militares. Y aquí aparece la gran contradicción del Kremlin. Putin quiere transmitir fortaleza, pero al mismo tiempo empieza a hablar como alguien que necesita cerrar el conflicto antes de que el desgaste siga aumentando. Porque cuanto más dura esta guerra, más difícil resulta para Putin sostener tanto el coste militar como económico y político. Y además el escenario internacional tampoco juega completamente a favor de Rusia. Europa continúa apoyando a Ucrania, Estados Unidos sigue involucrado y la imagen internacional del Kremlin continúa muy deteriorada después de años de guerra. Por eso estas declaraciones han llamado tanto la atención. No parecen las palabras de un líder convencido de una victoria rápida, parecen más bien las palabras de alguien que empieza a preparar a su población y al mundo para una posible negociación.
Ahora mismo no hay conversaciones de paz definitivas sobre la mesa, no hay acuerdos cerrados y la guerra continúa activa en múltiples frentes. Pero el discurso del Kremlin sí está cambiando y eso puede ser una señal muy importante de lo que viene en los próximos meses. Y la pregunta ahora es muy clara. ¿Putin realmente quiere negociar el final de la guerra o simplemente necesita ganar tiempo porque Rusia ya no puede sostener indefinidamente este desgaste? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.